Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Marielos repetía en su cabeza una y otra vez el momento que cambió su vida en un antes y un después. Sentada en el asiento trasero del autobús con su hijo, pensaba febrilmente qué hacer a continuación. Ya no podía vivir al lado de su marido infiel. Además, ya no podía compartir el mismo espacio con él. Mami, ¿a dónde vamos? Esto es una aventura, ¿verdad? Preguntó Nelson, mirando con interés por la ventana. Tratando de deshacerse de los recuerdos desagradables, Marielos meneó la cabeza. Nos mudamos, hijo, a un pequeño pueblo junto al río. Puedes considerarlo como una aventura, mi amor. Luces alegres brillaron en los ojos de Nelson. ¡Guau! ¿Un río de verdad? Mamá, ¿puedo pescar ahí? ¿O bañarme? ¿O navegar en una balsa? Marielos sonrió. Puedes, hijo. Por supuesto que puedes. Pero no ahora mismo, ¿sí? Primero hay que buscar casa. Instalarnos. Y luego podremos ir al río. Ojalá nos apuremos. Mamá, ¿y hoy qué vamos a vivir en la calle, o en una choza o cómo? Nunca he vivido en una tienda de campaña. Bueno, así como los viajeros de verdad. Marielos miró a su hijo con amor. No, eso es demasiado, mi pequeño. Definitivamente no viviremos al aire libre. Además, que hace frío por la noche. Tengo una casa en mente. El propio agente inmobiliario me contactó y me sugirió esta opción. Una sonrisa alegre apareció inmediatamente en los labios de Nelson. El niño de 8 años inmediatamente comenzó a fantasear con este tema, imaginando cómo exploraría los alrededores del pueblo. Marielos, en cambio, era menos optimista y sentía ansiedad y algo de nerviosismo. Habían estado viajando durante aproximadamente 2 horas y todavía tenían que viajar otras 2. Marielos encontró el anuncio de venta por casualidad. El precio era sorprendentemente diferente de los que se fijaban en el mercado de su región. Una casa en el campo. En el pueblo de Chalatenango. 6 acres de tierra. Galeras para la granja. Un río y un bosque que estaban a poca distancia, leyó Marielos y se quedó pensativa. La oferta del agente inmobiliario parecía muy tentadora, especialmente considerando el presupuesto relativamente pequeño con el que podía contar Marielos. No, definitivamente necesito irme. Verle la cara de engreído a Andrés será simplemente insoportable para mí, pensó Marielos y tomó la decisión final de irse. Irse a quién sabe dónde, hacia lo desconocido. Junto con su hijo Nelson, a quien Andrés no quiso aceptar. Dejó su trabajo, empacó sus cosas y salió apresuradamente de la ciudad. Al mismo tiempo, el marido no sabía exactamente dónde iba Marielos. La mujer solo le contó esto a su amiga Pamela, para que no se preocupara por su desaparición tan repentina. Y ahora, junto con Nelson, viajaban por una ruta interdepartamental y escuchaban el ruido medido del motor del bus en marcha, en medio del bullicio apenas audible de los pasajeros. Al ver a una joven que tenía dificultades para meter una enorme maleta amarilla en la cabina, el conductor levantó una ceja con sorpresa. Un niño de unos 8 años con un rastro de emoción en su rostro trotaba obedientemente detrás de la extraña. El conductor quiso invitar a Marielos a poner su maleta en el maletero, pero ella se negó cortésmente, alegando que se bajaría en la carretera y no hasta la estación de autobuses. Ajá. Entonces, se dirigen a algún pueblo. Pero por lo que parece, se les nota que son capitalinos, hasta la médula, pensó el hombre para sí mismo, después del cual ayudó a la pasajera a cargar su maleta. Por alguna razón inexplicable, inmediatamente se dio cuenta de que Marielos estaba tratando de cambiar de aires para alejarse de los problemas. Por lo tanto, él no interfirió con ella y dejó de centrarse en este tema. En lugar de eso, el conductor pasó el resto del viaje mirando por el espejo retrovisor para captar la mirada de esta mujer tan hermosa y un poco triste. Si tan solo pudiera hacerme 20 años más joven. Definitivamente la conquistaría, pensó el hombre con una sonrisa, y fijó su mirada en el camino que se perdía en la distancia. Fuera de la ventana, campos interminables y cinturones de bosques dispersos pasaban rápidamente. Sin saberlo, Marielos se quedó dormida y solo se despertó cuando el autobús dio una sacudida y, como de mala gana, se detuvo en la parada siguiente. Mamá, despierta.
Hemos llegado, susurró Nelson y comenzó a sacudirle el hombro. Marielos abrió los ojos e inmediatamente vio una vieja parada de autobús, torcida hacia un lado, con un cartel que decía, Pueblo de Chalatenango. Ahorita, ya hijo. Bajémonos rápido. De verdad que ya llegamos. ¿Y cómo me quedé dormida? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, se quejó Marielos, tratando de pasar con su maleta amarilla hasta la salida. Afortunadamente, uno de los atentos pasajeros la ayudó a sacar la maleta de la cabina y se despidió con la mano. Mirando alrededor de la parada de autobús vacía, Nelson dijo decepcionado. Mamá, ¿y a nosotros? ¿Nadie nos va a recibir? Al fin y al cabo, bien que nos va a tocar caminar y caminar para llegar al pueblo. Al comprender su ansiedad, Marielos sonrió. No te preocupes, mi vida. Definitivamente no nos iremos a pie. Ahora llamaré al agente inmobiliario y él nos llevará al lugar. Ah, bueno, está bien entonces. Marielos sacó su teléfono de su bolso y marcó el número del agente inmobiliario. Se llamaba Fernando y era un representante típico de su profesión. De esos que ganan dinero a partir de la diferencia de precio que fija el dueño del inmueble y él mismo. Era un joven impulsivo con ojos saltones y movimientos inquietos. A Nelson no le gustó el agente inmobiliario de inmediato, a pesar de que los recogió en la parada de autobús y los llevó al pueblo. El carro de Fernando resultó estar sucio, por fuera y por dentro. Sentándose, Marielos inmediatamente se ensució los pantalones claros con los que emprendió su viaje forzoso. Al encender Fernando el auto, rugió el motor y salió disparado como una flecha. En el camino, el tipo no emitió ningún sonido y siguió mirando hacia el camino, evitando con cuidado baches y surcos. El pueblo recibió a los invitados con recelo. Los perros ladraban y los residentes locales los miraban como analizándolos. Finalmente, Fernando se detuvo ante una casa de aspecto bastante bueno, cuyo aspecto literalmente pedía pintura y un poco de enyesado. Bueno, ya llegamos. Verá usted, la casa no está mal. Y, además, cuesta mucho menos que el precio de mercado, dijo el inmobiliario con aire de experto. Marielos salió del auto y se dirigió a la puerta. Por alguna razón, no estaba cerrada. La mujer tocó con cuidado con la mano y se abrió con un crujido repugnante, dando paso a un jardín cubierto de maleza. El agente inmobiliario la siguió obedientemente, junto con Nelson, cuyos ojos mostraban decepción. En el fondo, el niño imaginaba algo diferente. Y aquí, ante él, apareció una casa voluminosa y destartalada, similar a las que se muestran en las películas postapocalípticas. Sin embargo, la propia Marielos no se avergonzó en absoluto del aspecto de la casa. Lo importante es el precio y que tener un techo sobre la cabeza. Las reparaciones se pueden hacer más tarde. La felicidad no reside en la belleza, como dicen. Mientras tanto, el agente inmobiliario le volvió a repetir que esta oferta tiene muchos beneficios y es una inversión sumamente exitosa. ¿Qué pasa con el dueño de la casa? ¿Quién es el propietario? Marielos hizo una pregunta que la inquietaba. ¿Dueño? Preguntó Fernando avergonzado e inmediatamente bajó la mirada, mirándose los pies. Pues sí, el dueño. La mujer no se rindió. En ese momento, hubo una pausa tensa en el patio, y luego la puerta de la casa crujió silenciosamente. Marielos, Fernando y el pequeño Nelson, como si recibieran una orden, volvieron la cabeza hacia la izquierda y vieron a un anciano delgado con un cálido chaleco sin mangas, pantalones con parches y chanclas de hule. Soy el dueño de esta casa, señorita. Fernando probablemente no te dijo esto, pero, realmente te venderé esta casa. Y, barata. Solo que con una condición. Chilló el extraño viejecillo, haciendo que Fernando se estremeciera como si le doliera una muela. Marielos miró desafiante al agente inmobiliario, como si le dijera con los ojos, ¿por qué estás callado? Vamos, habla, pajarito. ¿Qué están planeando con el dueño? Como el hombre guardó silencio, Marielos volvió su mirada hacia el anciano. ¿Y cuál es esta condición, si puedo preguntar? En lugar de responder, el viejito tuvo un ataque de tos, luego se secó la boca con un pañuelo y respondió. Te venderé esta casa por unos centavos, pero con una condición. Que me permitas vivir en esta casa durante 6 meses. 1 año como máximo.
No te molestaré y viviré. En la trastienda. Si me ofreces una taza de sopa por la tarde, me alegraré. Si no, me las arreglaré. No será la primera vez. Marielos se quedó sin aliento cuando Fernando intervino. No se apresure a rechazar la oferta, Marielos Vargas. El asunto es que don Inocente Aguayo está enfermo. Gravemente enfermo. Los médicos le dieron un máximo de 6 meses. Las cejas de la mujer se arquearon sorprendida. ¿Pero por qué no lo dijo de inmediato? ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿Regresarme? ¿Con una maleta pesada bajo el brazo para rematar? Fernando se sonrojó hasta la raíz del cabello y se sintió avergonzado. El hombre inmediatamente se dio cuenta de que la conclusión del negocio inmobiliario estaba en peligro y por eso tenía miedo de decir una palabra más para no enojar aún más a la compradora. Afortunadamente, el dueño de la casa acudió a tiempo al rescate y comentó en voz baja. No lo dudes. Acepta. Si quieres, puedo informarte de los resultados del examen médico. Y de los análisis. Allí está todo escrito. La gente con una enfermedad así no puede durar mucho tiempo. Es un hecho bien conocido. Pero la casa es buena. El plante es bastante feo. Pero si se pintan las paredes, se rehace el techo, peor que otra gente no va a vivir. Sin saber qué hacer, Marielos miró a Nelson, como buscando su apoyo. El niño pensó por un momento y luego dijo: Mami, ¿compremos esta casa? Yo ya quiero volver y el abuelo es bastante amable. La frase del niño sonó tan dulce que todos los presentes rieron al unísono, lo que calmó significativamente la situación. Ya ven, por boca de un bebé, la verdad habla, dijo Inocente Aguayo con una sonrisa y miró pensativamente a lo lejos. Está bien. Dios está con usted. Dado que este es el caso, estoy de acuerdo. Pero es poco probable que tengamos tiempo para cerrar el trato hoy. Si es posible, entonces mi hijo y yo pasaremos la noche en la casa por una noche, y mañana por la mañana iremos al notario. ¿De acuerdo? Marielos cambió su ira por misericordia. El agente inmobiliario suspiró aliviado y al cabo de un segundo dio su consentimiento. Bueno, está bien. Mientras tanto, te invito a tomar el té conmigo. Por ley, la casa hoy todavía me pertenece. Eso significa que tengo el deber de ser hospitalario, sugirió Aguayo. Yo no estoy en contra. Si tan solo tuviera algún panecillo. O un pan dulce de jengibre. ¡Ay! Mi estómago ruge tanto de hambre. Parece como si alguien viviera en él. Nelson volvió a alzar la voz. Inocente Aguayo sonrió con aprobación y los invitó a seguirlo a la cocina. Marielos recogió la maleta y lo siguió. ¿Qué puedes hacer cuando no hay vuelta atrás? Además, tu marido te traicionó a ti y a tu familia, cambiándolos por una bella amante. La casa olía agradablemente a hierbas y a algo más desconocido para Marielos. Probablemente cada casa de pueblo tenga su propio olor, dependiendo de cómo viva su propietario. Como resultó más tarde, Inocente Aguayo conocía bien las hierbas e incluso intentó ser tratado con todo tipo de decocciones y remedios. Sentada en un viejo banco, Marielos agarró una taza de té aromático y tomó un sorbo. Mirando con tristeza la maleta amarilla con sus cosas a sus pies, la mujer se dio cuenta de que de ahora en adelante su vida nunca volvería a ser la misma. Y todo esto gracias a su marido Andrés Rivera, quien, como hombre de negocios, decidió alegrar su tiempo libre con una aventura nocturna con una de las tantas amantes. Es bueno que Marielos no haya tomado su apellido en la oficina de registro. De lo contrario, ahora tendría mucha más vergüenza. Marielos había oído hablar antes de que su marido le era infiel, pero nunca creyó en los rumores. Nunca se sabe de qué habla la gente envidiosa. Después de todo, Andrés tiene un futuro muy prometedor en los negocios. Los competidores se muerden los codos de envidia y sueñan con hacer daño donde quiera que puedan alcanzar con sus grasientas patas. Marielos entendió todo esto y trató los constantes viajes de negocios de Andrés como algo permanente e inevitable. Pero su amiga Pamela le insinuó repetidamente sobre la infidelidad de su marido. Marielos. Bueno, ¿cómo puede ser tan ingenua? Un hombre sin supervisión tarde o temprano se aburre y lo engaña a uno. Más aún cuando no pudiste hacer que quisiera al niño. Marielos frunció el ceño. Ella siempre reaccionaba bruscamente ante las declaraciones de que Nelson no era hijo de Andrés. Por eso, en las conversaciones con su amiga,
A menudo era más dura de lo que requería la situación. ¿Qué tiene eso que ver aquí? ¿Por qué tendría que atar a Andrés de pies y manos con mi embarazo? Además, conoces muy bien mis problemas. ¿Cuántas veces intentamos concebir? Y no sirvió de nada. En respuesta a esto, Pamela solo sonrió significativamente, diciendo con su semblante que sabía mucho más de lo que decía. Marielos no entendió la indirecta entonces, y después ya fue demasiado tarde. Trabajando como médica en el departamento de terapia, adoraba a sus pacientes, curarlos siempre fue su objetivo número uno. No, esto no significaba en absoluto que Marielos no le prestara atención a su familia. Por el contrario, tan pronto como la doctora cruzaba la puerta de su casa, inmediatamente se convertía en una ama de casa hospitalaria, una amorosa esposa y madre. Andrés, por el contrario, se comportaba de manera diferente. Incluso dentro de las paredes de la casa solo pensaba en los negocios y en sus propias ambiciones. Se mostraba extremadamente reacio a adoptar a un niño de un orfanato. En general, Andrés no tenía intención de tener hijos y solo lo hizo a petición de su esposa. Mi amor. Bueno, ¿no puedo quedarme así sin hijos por el resto de mis días? Para mí esto es simplemente impensable, dijo Marielos, tratando de despertar sentimientos paternales en su marido, pero Andrés simplemente lo rechazó. Sintiendo frialdad e incomprensión por parte de su marido, Marielos lloraba por las noches, enterrando su rostro en la almohada para amortiguar sus sollozos. Al final, Andrés hizo concesiones, aunque lo hizo por la fuerza, casi con pesar. Él mismo prácticamente no participó en la recopilación y tramitación de documentos, echándole toda la responsabilidad del papeleo a su esposa. Marielos, entre trabajos, corría al orfanato, hablaba con niñeras y profesores, leía cuestionarios y, con lágrimas en los ojos, miraba fotografías de los niños. Si tuviera la oportunidad, seguramente se llevaría a todos los pequeños huérfanos. Niños, niñas. Todos sin excepción. Construiría una casa grande de 3 plantas con sala de juegos, canchas deportivas y piscina. Al escuchar las explicaciones del director, Marielos involuntariamente dejó pasar el dolor mental y las experiencias de los niños desfavorecidos. Ella leyó los archivos personales, sin dejar de sorprenderse por las vicisitudes del destino y las circunstancias en las que los niños terminaron en un orfanato. Los padres de Nelson murieron en un accidente cuando el bebé tenía solo 1 año. De hecho, no hubo culpables directos del accidente en esta situación. Alguien calculó mal sus propias capacidades y condujo hacia el tráfico que venía en sentido contrario mientras adelantaba. Y ese alguien se dio cuenta del peligro demasiado tarde. Impactó. Y como resultado, cristales rotos y una pila humeante de metal retorcido al costado de la carretera. Nelson se salvó de la muerte solo por el hecho de que en ese momento estaba con su abuela, quien vivió solo 1 mes y medio más que su hija y su yerno. Fue entonces cuando el bebé se encontró dentro de los muros de un orfanato, donde ya se estaban criando niños con destinos e historias de vida similares. En verdad, la propia Marielos no sabía las razones por las que eligió a Nelson. Esto probablemente sucedió a nivel subconsciente, cuando ella simplemente vio los ojos azul cielo del niño e inmediatamente se enamoró de ellos. Andrés reaccionó a la elección de su esposa con más moderación. Bueno, elegiste y ya está. Ahora tómalo y críalo. Pero a mí no me molestes. Tú misma lo sabes, es el trato. Marielos asintió con moderación y estuvo de acuerdo con cada palabra de su marido. Después de todo, fue idea suya. Depende de ella hacer realidad su sueño. Pero todo resultó diferente. Cuando el turno de noche de Marielos en la clínica fue cancelado y ella regresó a casa antes de tiempo. De camino, entró en la tienda, compró una botella de vino, una caja de chocolates y velas que desprendían olor a vainilla al quemarse. Su estado de ánimo era excelente y los pájaros cantaban en su alma. Al fin y al cabo, no sucede todos los días que te liberen del turno de noche y te envíen a casa, a donde tu marido y tu hijo. Pero todo resultó ser completamente diferente a lo que Marielos había planeado. Tan pronto como cruzó la puerta de la casa, inmediatamente escuchó voces, femenina y masculina. Una de las voces pertenecía a su marido Andrés y la segunda le era desconocida. Entonces Marielos vio un par de zapatos de mujer en el pasillo y entendió todo sin necesidad de palabras.
El modo romántico de su marido, que arrullaba como un pavo real enamorado, y la risa alegre de su amante, que había captado en sus redes a un hombre de negocios prometedor, destruyeron por completo sus sueños de una vida familiar feliz. Con las piernas rígidas, Marielos dio unos pasos hacia el dormitorio y una imagen impactante se desarrolló ante sus ojos. Andrés yacía en los brazos de su amante en su lecho conyugal y se entregaba a sueños color de rosa de pasar tiempo juntos. Al ver a Marielos en la puerta, se sorprendió y al instante cambió su rostro. No, cariño, espera. No es lo que piensas. Te lo explicaré todo ahora. ¿Es verdad que...? En respuesta, Marielos murmuró con amargura. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Por favor dímelo. ¿De verdad me estás tomando por tonta? ¿Crees que no veo lo que está pasando aquí? La amante de Andrés resultó ser una sensual morena con la mirada descarada de una intrigante experimentada. No se sintió en absoluto avergonzada por la presencia de la dueña de la casa y comenzó a vestirse, utilizando la propia bata de Marielos. Tal descaro hizo que Marielos se sintiera incómoda. Por otro lado, comprendió que la culpa de la amante difícilmente era igual a la culpa de su marido, quien se permitió permitir que algo así sucediera. En ese momento, Marielos estaba más preocupada por una pregunta completamente diferente. ¿Dónde estaba su hijo Nelson? Como resultó más tarde, Andrés envió deliberadamente a su hijo con su madre, que vivía en el centro de la ciudad en un edificio de gran altura, de élite. Antonia Valle no soportaba al pequeño Nelson, considerándolo hijo de un vagabundo y un completo alcohólico. Y esto a pesar de que nunca hubo tal información sobre los verdaderos padres de Nelson. Sin embargo, Marielos ya había hecho averiguaciones y sabía que eran buenas personas. Sí, no era familia de ricos, por supuesto. Pero, sin embargo, habían criado a su hijo y soñaban con que lograra el éxito en la vida. Marielos se fue dando un portazo, salió de la casa y se dirigió a su suegra, a quien no le agradó a primera vista. Antonia Valle era una mujer compleja con muchos complejos y pretensiones de vida. Quería que la elegida de su hijo fuera rica, como un jeque árabe, y hermosa, como la ganadora del concurso Miss Universo. Y esto a pesar de que el propio Andrés no se distinguía por ninguna característica física especial. Siendo un hombre encorvado y ligeramente calvo, difícilmente podría ser considerado el estándar de belleza masculina. Al ver a su nuera tensa en la puerta, Antonia Valle sonrió inteligentemente. ¿Qué finalmente decidiste venir por tu cría? Llévatelo. Ahí está, sentado en la cocina. Sí, y una cosa más. De ahora en adelante, no me pongas estas cargas. No sé qué pasó contigo y Andresito, pero yo como que ya no estoy para estar entreteniendo a este niño sin hogar. Marielos frunció los labios con delicadeza. ¿Quién le dijo que no tiene hogar? Es solo un niño huérfano cuyos padres murieron en un accidente automovilístico. Es muy grosero de su parte llamarlo niño de la calle. Antonia Valle la rechazó con la mano. Ay Dios, cómo te aferras a las palabras. Ya sabes que no se puede ocultar una mala herencia. Tanto si sus padres murieron en un accidente automovilístico como si no, me parece que definitivamente eran alcohólicos. Así que a él le espera el mismo destino. Recuerda lo que te digo. Creo que me las puedo arreglar sin usted, señora, respondió Marielos con evidente frialdad, tras lo cual le pidió a Nelson, que no entendía nada, que se vistiera lo más rápido posible y no hiciera preguntas innecesarias. Un minuto después, madre e hijo se despidieron cortésmente y desaparecieron en la oscuridad total de la calle. Esa noche, pasaron la noche con la amiga de Marielos, Pamela. Al día siguiente, la doctora empezó a pensar qué hacer a continuación. La decisión de abandonar la ciudad le llegó a Marielos de forma espontánea y se debió a que no quería ver el rostro insolente de su marido, quien creía que podía decidir el destino de la gente por su propio capricho. Solo ahora Marielos se daba cuenta de que Andrés la había estado engañando todo este tiempo y los rumores sobre su infidelidad resultaron ser la purita verdad. Me dijeron que era un mujeriego, pero yo no lo creía y aquí está el resultado, dijo Marielos con amargura durante el desayuno. Pamela asintió comprensivamente y luego preguntó: bueno, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Solicitarás el divorcio? En tu situación, esa es la mejor decisión. Mira que también podrías demandarlo por algo. Marielos negó con la cabeza.
No, no voy a demandar todavía. Para ser honesta, no quiero lidiar con ese mujeriego. ¿Y qué voy a pedir en el tribunal? El hijo de Andrés no es suyo y no puedo solicitar manutención infantil. ¿Qué tal demandarle? Ese es su negocio inútil? Sí, que se ahogue. Pamela arqueó las cejas sorprendida. Pues dale, amiga. ¿De verdad eres así? ¿Perdonando la traición y dejando su vida como si nada hubiera pasado? No, que pague. Por todos los años de vida desperdiciada. Las lágrimas asomaron a los ojos de Marielos. Sí, lo entiendo todo, Pamela, pero no puedo hacer nada. Tan pronto como pienso que tendré que enfrentarme a este patán en el tribunal, inmediatamente me rindo. Quizás más adelante, cuando me haya calmado un poco, pueda presentar una demanda. Pero por ahora quiero cambiar radicalmente mi vida. ¿Y el trabajo? Estás bien posicionada en la clínica. ¿De verdad vas a renunciar a todo e irte a Dios sabe dónde, siguiendo una felicidad ilusoria? Pamela no se rindió. Marielos sonrió forzadamente y miró a su amiga con los ojos llenos de lágrimas. Sí. Dejaré mi trabajo porque no podré vivir en la misma ciudad que mi marido. Me acabo de dar cuenta de que todo este tiempo sus amigos y compañeros, y muchos de mis colegas, sabían que Andrés me estaba engañando, pero no dijeron nada. Se rieron a mis espaldas. En general, tengo la intención de estudiar anuncios de venta de bienes inmuebles en algún lugar de un pueblo. Conseguiré un trabajo en una estación de paramédicos o en una ambulancia. Un terapeuta inteligente es útil en todas partes y yo me considero uno de esos médicos. No me quedaré sin trabajo. Sí, y Nelson estará feliz. El niño siempre soñó con visitar el bosque e ir a pescar, pero Andrés siempre nunca tenía tiempo. Todo era negociaciones comerciales, viajes de negocios o amantes que necesitaban ser entretenidas. Pamela miró a su amiga con lástima y luego sacó una billetera de su bolso para darle algo de dinero para el viaje. Pero Marielos rechazó resueltamente esta propuesta. No, gracias. Claro que no, Pamela. Por el momento no es necesario. Tengo dinero. He ahorrado todo este tiempo. Soñaba con comprar una casa de campo, en algún lugar junto al río, donde haya un bosque cerca, setas, bayas. Pero tan pronto como le contaba de esto a Andrés, inmediatamente comenzaba a poner peros. Me mintió diciendo que tenía alergias y también miedo a las garrapatas. Pamela sonrió. Le tiene miedo a las garrapatas. Sería mejor si tuviera miedo de sus amantes. Y mira con lo que se salieron, pues yo también. Él piensa que es un príncipe danés, que todo debería girar en torno a él. Ese mismo día, Marielos, ignorando las persistentes llamadas telefónicas de Andrés, abandonó la clínica y comenzó a buscar una vivienda adecuada. Marielos tardó todo el día en hojear varios periódicos y portales de internet sobre ventas de inmuebles. Finalmente, le llamó la atención sobre un anuncio discreto en el periódico sobre la venta de una casa en el pueblo de Chalatenango. Por alguna razón inexplicable, Marielos inmediatamente se dio cuenta de que esta era su única oportunidad, que no podía perder. Solo ahora, sentada en la cocina de Inocente Aguayo, Marielos se daba cuenta de que no todo salió como había planeado. Por otra parte, la mujer no tenía otra opción. ¿A dónde puede ir ahora? ¿De verdad volverá con una maleta tan grande llena de cosas? ¿O admitirá su completa derrota y, como si nada hubiera pasado, intentará volver al trabajo? No, Marielos sabía que había cruzado un punto sin regreso y quemado los lazos que la ataban detrás de ella. Por lo tanto, tuvo que llegar a un acuerdo con don Inocente Aguayo, quien, de hecho, resultó no ser tan mal hombre. Al ver que la cliente estaba satisfecha en general, Fernando inmediatamente concertó una cita para mañana por la mañana y se levantó de la mesa. Bueno, eso es todo. Hasta mañana, Marielos Vargas. Estaré encantado de volver a verla, pero mientras tanto, relájese y acomódese. Marielos sonrió levemente y asintió con la cabeza. En general, la convivencia con el anciano enfermo no le provocó ningún rechazo ni miedo. En los ojos de Inocente Aguayo, Marielos vio que el hombre realmente ya había su vida y, por lo tanto, quería pasar el resto de sus días dentro de las paredes de su casa. Después de esperar a que Fernando se fuera, Marielos preguntó cuidadosamente. Inocente Aguayo, ¿por qué no deja la casa a sus familiares en su testamento? ¿Por qué la está vendiendo? ¿Realmente no le quedan herederos?
El anciano negó con la cabeza. ¿Qué herederos, Marielos? Mi hijo murió y luego se llevó a su nieto. Hace muchos años, mi nieto se fue a trabajar y luego, en algún lugar, desapareció. Me enviaron un ataúd de zinc de San Lorenzo. Lloré, lo lamenté, necesitaba darle su santa sepultura. Resultó que mi Mateo trabajaba en las minas en alguna parte. Allí tuvieron un colapso, y la mitad del equipo de trabajo quedó bien sellado bajo tierra, junto con mi nieto. Entonces, ¿cómo fue que su nieto le dejó una herencia? Preguntó Marielos sorprendida. Inocente Aguayo meneó la cabeza y luego dijo: «Ay, si vieras que mi nieto y yo estábamos asegurados. O, mejor dicho, él no sabía de mi plan. Sí, y yo no tenía idea de su intención de hacerlo. Entonces resultó que escribimos la misma casa en los testamentos de cada uno. Él y yo, de hecho, éramos los únicos dueños, así que decidimos ir a lo seguro. Si yo hubiera muerto, mi nieto habría heredado esta casa. Pero desde que murió fue el nieto, todo resultó al revés. Pero yo, a mi vez, quiero vendértela. No para obtener ganancias, sino para que con el dinero recaudado con la venta podamos hacer reparaciones en la escuela de nuestro pueblo. Mira que yo he trabajado aquí como profesor durante 40 años. Por supuesto, no será suficiente para toda la escuela, pero al menos retechar y pintar la fachada. Y luego pues ya aparecerá algún otro filántropo. Después de todo, quieren cerrarla y trasladar a los niños al centro regional. Por supuesto, es algo bueno, solo que hay que viajar más de 10 kilómetros para llegar allí». Marielos miró con respeto a su amable abuelo. Después de todo es una buena persona, no se preocupa por sí mismo, sino por los niños de la escuela local. Aunque ahora le vendría bien un poco de ayuda, pensó. Después de dudar un poco, Marielos preguntó: «Inocente Aguayo, ¿pero qué pasa con el tratamiento médico?» «Bueno, los médicos no pudieron rechazarlo por completo. ¿Le han recetado alguna terapia? ¿O algo más?» El anciano suspiró con tristeza. «Me recetaron, por supuesto. Solo que uso mis propias hierbas y no creo en estas pastillas. Sé que no me queda mucho tiempo. Por lo tanto, no me culpes, usaré el dinero para reparar la escuela. No lo necesito. Solo causa problemas. Te daría esta casa gratis. Veo que sufres con un niño pequeño. Pero realmente quiero ayudar a los niños del pueblo. ¿Cómo van a estar sin escuela? También lo haré en memoria de mi hijo. Incluso hay una placa conmemorativa colgada allí para mi hijo. Murió en un incendio. Quedó instalada la placa en su memoria». «¿Qué? ¿Era un bombero de verdad? Como los que van en el camión de bomberos con la sirena?» Habló Nelson, quien antes había estado sentado en silencio, escuchando la conversación entre su madre y el extraño abuelo, con quien ahora tendrán que vivir por un tiempo. Aguayo se secó una lágrima que había derramado. «Pues, sí, en un verdadero camión de bomberos. Vivía cerca de aquí e iba al trabajo en una vieja bicicleta. Nada de que en carro. Así que en un día recorrería 20 kilómetros de ida y vuelta, además recorría media región por motivos de trabajo. Así era mi hijo Carlos. Y mi nieto Mateo, mejor aún. Pero ¿qué puedo decir ahora?». En ese momento, Marielos sintió mucha pena por este anciano, quien, por voluntad del mal destino, se quedó solo con una enfermedad incurable. Después de desempacar su maleta, Marielos y Nelson eligieron una habitación de la casa donde pretendían vivir todo este tiempo. Inocente Aguayo resultó ser un hombre de palabra y trató de comportarse de tal manera que no molestara a sus nuevos residentes. A la mañana siguiente, Marielos, quien ama la limpieza, empezó a limpiar. Diluyó bien agua con lejía y detergentes y se puso a trabajar. Primero, limpió las ventanas y quitó las telarañas de las esquinas de las paredes. Luego comenzó a lavar los pisos y terminó con la limpieza de la calle, donde ella y Nelson comenzaron a luchar contra las omnipresentes malas hierbas. En algunos lugares, la hierba alta les llegaba a la cintura, lo que hacía muy difícil para Marielos y su pequeño asistente luchar contra la maleza. ¿Y de dónde vienen estas malas hierbas? «Llevamos una hora peleando con esto, mamá, son renuentes. ¿Nosotros qué?», comentó Nelson, secándose el sudor de la frente. Marielos sonrió. «Bueno, querías probar la vida rural, hijo. Aquí está, aprende. Mi abuela vivió en el pueblo.
antes de que se quemara la casa. Mami, ¿de verdad se va a morir don Inocente Aguayo? No quiero que muera, ¿me oyes? Es tan agradable estar con él, además cuenta buenas historias y conoce muchos cuentos, preguntó Nelson lastimeramente. Las lágrimas aparecieron en las comisuras de los ojos de Marielos. ¿Qué podría decirle a su hijo ahora? ¿Que el abuelo está condenado y nada puede ayudarlo? Aunque, por otro lado, Marielos quería ver con sus propios ojos el diagnóstico que los médicos del centro regional le habían dado al abuelo. Para sorpresa de Marielos, mientras ella y Nelson estaban ocupados en el patio, Inocente Aguayo había preparado una cena sencilla que consistía en una docena de huevos fritos y ensalada de repollo fresco. Vaya mis queridos, coman, coman. Esta porción es suficiente para mí. Yo con verlos comer me voy a llenar. Están tan delgados que no parecen aldeanos en absoluto. No me miren a mí, que a mí la enfermedad me ha agotado. Y antes, yo era un hombre fuerte. Ya saben, así como dice la gente. Bien acuerpado. Las palabras del dueño de la casa trajeron una dulce sonrisa al rostro de Marielos. Al día siguiente se levantó temprano y fue al centro regional para solucionar el problema del trabajo. Allí acordó por teléfono reunirse con Fernando, quien se suponía que la llevaría ante un notario para concluir la transacción de compra y venta. Desde que Inocente Aguayo puso su firma donde era necesaria, no había de necesidad de llevarlo a la ciudad. Se apiadaron de su edad y el mal estado de salud del viejecillo. Por lo tanto, en lugar de ir al centro regional, el hombre se quedó con Nelson y le prometió llevarlo al río. En ese mismo momento, el marido de Marielos, Andrés, estaba pensando dolorosamente qué hacer a continuación. No quería divorciarse apresuradamente de su esposa, porque tenía sus propios puntos de vista especialmente sobre ella. Su amante era más por el amor, pasarla bien y los placeres carnales que para obtener beneficios o sacar provecho. Sin embargo, en conversaciones íntimas con Ángela, admitió más de una vez que tenía la intención de utilizar a Marielos para sus propios intereses. Cariño, ¿qué te pasa? Estás todo misterioso. ¿Hay algo que no entiendo? Preguntó la joven sonriendo lánguidamente. Andrés hizo deliberadamente una pausa teatral y luego le transmitió la esencia de su idea. En fin, esto es lo que haremos, Ángela. Tengo serios problemas en mi negocio. Esto me amenaza con la quiebra, ¿sabes? Pero no le he contado a nadie sobre esto, así que quiero llevar a Marielos al divorcio según mis términos transfiriéndole mi empresa a ella. De esta manera quiero ayudar a mi esposa y a mi hijo. Me presentaré como un caballero de brillante armadura, como si protegiera a mi hijo adoptivo, y que estoy dispuesto a darlo todo en el divorcio. Ángela sonrió con complicidad. Y luego probablemente la arruinarás con esta empresa, lo que implicará un montón de deudas. ¿Entendí correctamente? Correcto. Ángela, durante mucho tiempo te he dicho que deberías ser economista, aunque no tengas la formación. Pasan tantas cosas en nuestras vidas. Naturalmente, Marielos no sabía todo esto. ¿Y cómo podría haberlo sabido, cuando pensó que nunca volvería a ver a su vil marido? Al mismo tiempo, no tenía prisa por solicitar el divorcio y primero quería volver a la normalidad y aliviar su estado de ánimo. Y solo entonces demandar a su marido infiel. Habiendo concluido el contrato de compraventa, el mismo día Marielos le entregó el dinero en un sobre a Inocente Aguayo, sin olvidar agradecerle sinceramente su ayuda. ¿Qué haces, querida? Ya me siento culpable. Parece que les estoy quitando el último dinero a ti y a Nelson. Perdóname, pero no es para mí. Ahora se lo daré directamente al director. Marielos asintió con la cabeza, sonriendo mentalmente para sí misma. El viaje de hoy a la ciudad no fue en vano para ella. En primer lugar, no solo se enteró el diagnóstico de Inocente Aguayo, sino también hablar con el gerente local sobre el trabajo. La cuestión era que el departamento de terapia dirigido por Salvador Arcadio Solís necesitaba un terapeuta experimentado. Lo más sorprendente fue que durante la entrevista el gerente miró a Marielos con entusiasmo, como si fuera una luminaria de la ciencia llegada de la mejor institución médica del país. Al final resultó que, Salvador Arcadio le dio a Inocente Aguayo el diagnóstico de tumor de pulmón inoperable. Y también le dijo al anciano cuánto tiempo le quedaba de vida en realidad. Habiendo hablado con el gerente sobre este tema, Marielos quedó profundamente sorprendida por su franqueza. Bueno,
Claro, pero como usted verá, Marielos Vargas. Aquí, entiende, no es costumbre llevar al paciente por las ramas. Yo no soy tonto y entiendo las cosas. Miré las fotografías, los resultados de las pruebas y descubrí que era que. Entonces, le anuncie cuánto tiempo aproximadamente le quedaba al anciano, para que piense con la cabeza y deje de volar en las nubes. De lo contrario, la casa, si le pasa algo, quedará sin dueño. Marielos resopló indignada. ¿Qué tiene que ver la casa con eso? Pues claro que tiene que ver. Este viejo no redactó un Nuevo Testamento. Entonces, si algo sucediera, la casa pasaría a ser uso personal del alcalde de la provincia. También fue una suerte que Aguayo lograra vendérsela a usted. Yo mismo, pecaminosamente, quería tener esta casa como propiedad mía, pero ustedes se me adelantaron. Así como dice la gente de provincias. Mientras uno está con esto y aquello, arreglándoselas, mientras está uno pensando una cosa y otra, ya se la ha ido volando el pájaro de la mano. Marielos negó con la cabeza. Aún así, digan lo que digan, la actitud de Salvador Arcadio hacia los pacientes enfermos olía claramente a cinismo y a indiferencia manifiesta. Bueno, Marielos, creo que trabajaremos juntos. Su conocimiento es extenso y la práctica en este asunto es muy importante. En fin, la espero mañana en mi departamento, resumió el gerente y extendió su palma ancha y carnosa hacia la huésped. Marielos le devolvió el apretón de manos y luego se fue a casa. Dio la casualidad de que empezó a considerar suya la casa de Inocente Aguayo desde el primer día en que se mudó. Es difícil decir qué influyó exactamente en su opinión. Lo más probable es que fuera similar al primer amor de uno, que ocurre solo una vez en la vida. Por supuesto, este amor era puramente platónico. Sin embargo, esto no cambiaba la esencia del asunto. Además, Marielos sentía que con el diagnóstico de Inocente Aguayo no todo era tan simple y sencillo. Todo era demasiado ambiguo, sobre todo teniendo en cuenta el carácter poco agradable del jefe del departamento terapéutico. Y en general, ¿por qué el terapeuta juega un papel protagonista en semejante asunto? En algún momento, Marielos se dio cuenta de que lo más probable es que, durante todo este tiempo, Salvador Arcadio simplemente quisiera apropiarse de la casa del jubilado enfermo. Espero convertirse en su heredero. Naturalmente, Marielos no podía saberlo con certeza, pero aún así sospechaba que no todo en esta clínica era tan bueno como parecía. Por lo tanto, habiéndose instalado en el nuevo lugar, la mujer decidió realizar personalmente un examen de Inocente Aguayo, para luego poder realizarle pruebas para entregar en el hospital regional, donde el control sobre tales cosas era mucho mayor. Cuando el anciano se enteró de esto, agitó las manos en señal de protesta. No, querida, no es necesario. ¿Por qué planeaste todo esto? ¿Para qué tantas molestias adicionales, tanto para ti como para mí, el paciente? Confío en nuestros terapeutas, especialmente en Arcadio. Estudió en mi escuela, aunque era un mal estudiante, pero esto no le impidió convertirse en jefe del departamento. Marielos sacudió la cabeza con reproche. Sí, le ha dado una buena descripción. Estudiaba mal, pero se convirtió en una luminaria de la medicina a escala regional. En ese momento Nelson intervino en la conversación. Mamá, don Aguayo y yo iremos mañana al río. Tomaremos unas cañas de pescar y empezaremos a pescar. También me ha prometido llevarme a dar un paseo en barco. Si él se siente bien de salud, claro. Marielos miró alarmada a Inocente Aguayo. Debería tener más cuidado. ¿Y si se pone malo o algo? Y no preste atención a las peticiones de Nelson. Él siempre quiere algo, pero no siempre es posible cumplir esos deseos. Ahora, resolveremos lo de sus análisis, luego los tres iremos al río y saldremos. Pero, al ver a su hijo fruncir el ceño, la mujer inmediatamente dio marcha atrás. Vaya, pues está bien, tramposo. Anda, solo ten más cuidado y vigila a Inocente Aguayo. Así es, mamá, yo vigilaré al abuelo Guayo. Respondió de buena gana el niño, lo que hizo reír mucho a todos los presentes. En general, a Marielos le gustó trabajar en el departamento regional de terapia. De hecho, el equipo resultó ser fuerte y unido, a excepción del propio director, quien, como se vio un poco más tarde, seguía siendo un estafador de bata blanca.
Según las enfermeras, Salvador Arcadio cuidaba deliberadamente a las personas mayores, las conocía y fortalecía sus amistades. Luego, al enterarse de que tenían algunos bienes inmuebles, se ofrecía a reescribirlos a su nombre. Parecería que esto no tenía nada de malo y que no había criminalidad en las acciones del médico. Por otro lado, aprovechando su posición, el doctor se enriquecía a expensas de ciudadanos crédulos que pensaban que después de traspasarle su propiedad al médico, podrían recibir un tratamiento de mayor calidad que antes. Pero en realidad, Salvador Arcadio trataba a todos por igual. No, esto no significaba en absoluto que se le considerara un mal médico. De la oficina del gerente colgaban una serie de certificados de elogio, lo que no le impidió resolver sus propios problemas financieros a expensas de los demás. Se rumoreaba que Salvador Arcadio estaba loco por el hipódromo regional, donde en verano se celebraban carreras de caballos. Fue allí, haciendo apuestas, donde el hombre gastó un dinero escandaloso, esperando algún día el momento en que su caballo de carreras llegara primero a la meta. Alguien dijo que incluso intentó sobornar a los jinetes y les prometió grandes cantidades de dinero. Pero al final, eso no le generó más que deudas y dolores de cabeza a la mañana siguiente. Marielos no se enteró de esto inmediatamente, sino aproximadamente una semana después. Entonces, todas las piezas del rompecabezas se juntaron en su cabeza. Irónicamente, casi al mismo tiempo llegaron los resultados de las pruebas de don Inocente Aguayo, que resultaron no ser tan malos como describió Salvador Arcadio. Al final resultó que, la enfermedad del anciano se podía tratar con una terapia farmacológica compleja y no tenía nada que ver con el cáncer. Si Marielos hubiera sido más inteligente y con más visión de futuro, habría guardado esta información para cuando le pudiera ser útil y no se la habría dado directamente al gerente, la hubiera podido usar como evidencia comprometedora. Pero como Marielos siempre ha sido una mujer honesta y con principios, ese mismo día compartió su descubrimiento con su jefe. Salvador Arcadio palideció y se puso notablemente nervioso. Escucha, Marielos. Creo que nadie necesita saber sobre esto. ¿Está bien? Vamos, dejemos esto entre nosotros. Si quieres te devuelvo el dinero de la casa del viejo, bueno, te indemnizo. Quiero decir, tengo dinero en mi cuenta. No es la primera vez que combino ganar plata con bienes raíces y al mismo tiempo la medicina. Si quieres puedes trabajar conmigo, mitad y mitad. No lo pienses, no soy codicioso. Compartiré contigo. Como dicen, vive y deja vivir a los demás. Marielos miró al gerente con hostilidad. No, Salvador Arcadio, esto no es para mí. Yo de buena fe le compré la casa a don Aguayo y pagué todo el monto que me indicó, hasta el último centavo. Además, él planea gastarlo todo en renovar la escuela. Por lo tanto, no puedo aceptar dinero de usted para guardar silencio. Entonces, perdóneme, pero me veré obligada a informar de esto a la dirección. Las mejillas de Salvador Arcadio se sonrojaron de ira. ¿Quién te crees? Apenas si llevas casi una semana trabajando aquí y ya estás organizando una investigación interna. ¿Quién te dejará llegar más lejos? Mi consejo para ti es que no te olvides del dicho cada grillo conoce su nido. ¿Comprendido? Y si no, entonces tendrás grandes problemas, y no solo tú, sino también el anciano, que podría perder su casa en un instante. Para sorpresa del gerente, resultó que no fue tan fácil intimidar a Marielos, quien cumplió su promesa. El médico jefe de la clínica, Hugo Aparicio, escuchó pacientemente a su nueva empleada, tras lo cual se sumergió en pensamientos dolorosos. No quería despedir a Salvador Arcadio, porque le surgió la siguiente pregunta. ¿Quién debería ocupar su lugar? Simplemente no había empleados de su nivel disponibles en la clínica. Bueno, gracias por el aviso, Marielos Vargas. Pensaré en lo que se puede hacer. No te preocupes y no tengas miedo de las amenazas de Arcadio. Lo conozco desde hace mucho tiempo. En general es un médico bastante bueno. Primero intentaré darle una reprimenda. Y luego ya veremos. Aún así, es un buen especialista, a diferencia de otros. Marielos asintió y, aliviada, salió del consultorio del médico jefe. De igual forma, él inmediatamente le pareció una persona inteligente y razonable. Hugo Aparicio parecía de un poco más de 40 años.
Notable encanecimiento de las sienes, inteligentes ojos grises entrecerrados y una voz de barítono rica e insinuante que provocaba un escalofrío en la piel. En la conversación, el médico jefe nunca levantaba la voz y, a diferencia de muchos jefes médicos de alto rango, primero intentaba ayudar a los pacientes y solo después defendía a sus empleados. Desafortunadamente, Salvador Arcadio tampoco se iba a quedar de brazos cruzados. El astuto empresario rápidamente se dio cuenta de que después de la conversación con el médico jefe no le esperaba nada bueno, por lo que decidió preparar el terreno para su traslado a otra institución médica. Para ello decidió recurrir a una persona que le recomendó uno de sus pacientes. El nombre de este empresario era Andrés Rivera. A su vez, Marielos no tenía idea de que su jefe acudiría directamente a su marido infiel en busca de ayuda, quien, como ya se sabe, solo estaba esperando el momento para empujarla al divorcio. Habiendo concertado una reunión para el empresario en su territorio, Salvador Arcadio le hizo una petición no cualquiera y comenzó a esperar a Andrés. El astuto médico sabía que su nuevo conocido tenía conexiones en el entorno criminal y, si quería, podía resolver cualquier problema. Por supuesto, no gratis. ¿Cómo podría ser de otra manera? Imagínense la sorpresa del jefe del departamento cuando en una conversación resultó que Marielos Vargas no era cualquiera, sino la esposa real y legítima de Andrés Rivera. Vaya, no me lo habría imaginado. Veo que su apellido es Vargas. Y ahora pienso, ¿por qué sería esto? Al parecer, ella no quiso adoptar el apellido de su marido, sugirió Arcadio. Andrés asintió comprensivamente y miró atentamente a los ojos de su interlocutor. Sí, mi Marielos es así. Es un dolor de cabeza, ni qué decir. Le dije antes de la boda. Toma mi apellido. ¿Por qué te da vergüenza? Pero ella me decía que no, que quiero seguir siendo Vargas. Bueno, estuve de acuerdo. Y ahora ves los problemas que eso causa. En fin, ahora necesito presionarla para que nos divorciemos. Simplemente no sé cómo hacerlo. Espero tu ayuda, Arcadio. Una luz desagradable brilló en los ojos del gerente. Creo que entiendo, haré todo lo que esté a mi alcance. Andrés levantó el pulgar con aprobación. Sí, eso es. Y para hacerlo más efectivo, trata de hacerle a Marielos una vida imposible. De modo que ella acepte nerviosamente el divorcio. Mientras tanto, le prepararé una agradable sorpresa, ya sabes, un tanto criminal. Una sonrisa maliciosa apareció inmediatamente en los labios de Arcadio. Creo que nos entendemos, Andrés. Haré lo que tú digas, ni lo dudes. Estoy seguro de que Hugo Aparicio me dará otra oportunidad. Es un hombre blando, como la plastilina. Mi esposa solía jugar con él hasta que ocurrió el accidente. En general, muy pronto aplastaré por completo a esta Vargas. Después de hablar un poco más y almorzar abundantemente, los conspiradores se dieron la mano y se separaron como si nada hubiera pasado. Al mismo tiempo, ambos comenzaron a implementar su parte del plan planificado. Andrés preparaba los documentos necesarios para la transferencia de su empresa al borde de la quiebra a manos de su esposa, quien se suponía que la recibiría en caso de divorcio. El cálculo del estafador era simple: entregar la empresa no rentable a su ingenua esposa y, junto con su amante Ángela, volar a una isla, donde no hay extradición y donde la dura mano de la ley no puede llegar. Y así Salvador Arcadio persiguió sus propios objetivos y esperaba que con la ayuda de los contactos de Andrés Rivera pudiera lograr la destitución del médico jefe de su puesto, lo que ayudaría a Arcadio a desarrollarse en el departamento con renovado vigor. Dio la casualidad de que las personas mayores a menudo eran tratadas en el departamento de terapia. Esto significa que siempre había forma de beneficiarse de algo en forma de gratitud, es decir, una herencia u otra cosa. Mientras los dos conspiradores comenzaban a actuar, Marielos simplemente cumplía con sus deberes habituales y, a toda costa, trataba de ayudar a los pacientes, entre los que trató especialmente a Inocente Aguayo. Ahora que el anciano descubrió que, en realidad, no tenía una enfermedad terminal, un brillo de alegría se encendió en sus ojos. Además, le entregó personalmente dinero al director de la escuela para reparar el techo, lo que le valió un gran aplauso de los estudiantes de la escuela. El problema era que no querían viajar al distrito porque no todos los padres tenían transporte personal y el autobús escolar a menudo se averiaba,
lo que provocaba que los estudiantes perdieran clases. La noticia del inminente divorcio tomó a Marielos por sorpresa. A decir verdad, no pensó en absoluto que Andrés sería el primero en dar este paso. Le parecía que su marido deliberadamente la ignoraría y se burlaría de ella, queriendo hacerla perder el equilibrio. Pero todo resultó todo lo contrario. En una copia de la apelación ante el tribunal, Andrés Rivera admitió su culpabilidad ante su esposa y tenía la intención de darle su empresa como compensación. De más está decir que esta decisión fue una completa sorpresa para Marielos. Dios mío, ¿por qué necesita hacer esto? Bueno, podría darle la compañía a su amante. ¿Por qué dármela a mí? ¿Se despertó en él algún tipo de sentimiento paternal? Difícilmente. Él y su madre odiaban a Nelson y lo consideraban un niño sin hogar. Al final, después de una conversación sobre este tema con Inocente Aguayo, Marielos recibió un muy buen consejo del anciano maestro. Te diré una cosa, cariño. Tienes que hablar con el médico jefe de la clínica sobre este tema. Además, se lleva bien contigo. Les enseñé a todos una vez y por eso sé que Hugo tiene un hermano mayor que lleva muchos años en el negocio. No puedo recomendarte un mejor candidato, créeme. Mi corazón me dice que en este asunto no todo es tan sencillo como parece. No en vano tu marido te quiere dar la compañía. Eso no suele pasar en la vida. Después de todo, cuando un marido y una mujer se separan, ciertamente se pelean todo. Y aquí, simplemente una especie de nobleza, por Dios. Un mujeriego incorregible, dispuesto a darle a su esposa el último trozo de pan. ¡Ay! Esto no es bueno, al igual que beber no es bueno. Marielos sonrió. Pues sí, seguro que puedo pedir ayuda a Hugo Aparicio. Me parece una persona bastante decente, especialmente si su hermano tiene su propio negocio. Esto significa que seguramente debe conocer la situación en la empresa de mi marido. Inocente Aguayo respondió con un movimiento de cabeza y abrazó a Marielos por los hombros. Al día siguiente, Marielos, como estaba previsto, le pidió ayuda a Hugo Aparicio, quien quedó muy sorprendido por su visita. En lo más profundo de su alma, el hombre se sorprendió pensando que Marielos había vuelto a realizar algún tipo de investigación dentro de los muros de la clínica y había descubierto otra violación al reglamento. Pero, habiendo escuchado su petición hasta el final, su rostro cambió de repente y empezó a pensar. Sí. Interesante lo que me cuentas, Marielos Vargas. Bueno, intentaré ayudarla. Solo es que no hay suficiente tiempo. No queda nada para el juicio. Me parece que su marido hizo todo esto a propósito para que usted no tuviera la oportunidad de analizar adecuadamente la situación. Y mi hermano Gregorio es un hombre muy sabedor y un verdadero especialista. Creo que definitivamente podrá descubrir qué es qué. Gracias, señor Hugo Aparicio, le estaré muy agradecida, balbuceó Marielos avergonzada y salió de la oficina. El médico jefe miró a la empleada y pensó con tristeza. Aún así, Marielos Vargas es buena mujer, aunque venga de la capital. Con su llegada, el departamento de terapia cambió literalmente ante nuestros ojos. Y Salvador Arcadio ya no causa tantos líos, aunque todavía escribe quejas sobre Marielos, acusándola de negligencia. Pero bueno, averigüémoslo. Por supuesto, Marielos no tenía idea de qué tipo de trucos sucios le había estado preparando su marido todo este tiempo. Aunque es poco probable que la terapeuta pudiera sorprender a alguien con esta confesión, ya que todos sabían muy bien que a ella solo le preocupaba una cosa: el tratamiento de Inocente Aguayo, que se encontraba en evidente remisión. Ahora, el anciano tosía menos por la mañana y también sintió una oleada de fuerza sin precedentes, que literalmente le dio una segunda vida. Pronto, bajo su liderazgo directo, comenzaron las renovaciones en la escuela secundaria, donde los trabajadores, con el apoyo de los residentes locales, reconstruyeron el techo en cuestión de días. Marielos trabajaba en el departamento de terapia y ni siquiera pensaba en el inminente divorcio, que, como resultó, estaba plagado de una trampa insidiosa. Afortunadamente, el día antes del divorcio, Hugo la llamó y le contó cómo eran las cosas. En general, Marielos, te aconsejo que rechaces la propuesta de tu marido. Es decir, en ningún caso aceptes que te traspase la empresa. Escriba inmediatamente un rechazo y declare esto directamente ante el tribunal. ¿En realidad es tan serio?
Preguntó la mujer con incredulidad. El médico jefe se rió entre dientes. Y bastante serio. La empresa de tu marido está en quiebra y por eso busca un chivo expiatorio sobre el que poder cargar con todas sus deudas, mientras escapa al extranjero. Marielos agradeció la ayuda del médico jefe, sorprendida una vez más por su conocimiento y amabilidad. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la audiencia judicial, trabajó a fondo en su discurso y llegó a la audiencia completamente armada. Andrés estaba sentado con mirada abatida junto a su amante y fingía estar sufriendo mucho y lamentar lo sucedido. De hecho, el empresario quería que el juez tuviera la impresión de que pretendía dar hasta lo último para pedir perdón a su esposa y a su hijo adoptivo. Pero cuando Marielos tomó la palabra, el hombre rico en quiebra se dio cuenta de que su esposa lo había superado en todos los frentes. Yo, Marielos Vargas, declaro públicamente que declino de aceptar la empresa de mi marido y solicito que se transfiera al fondo inmobiliario de la ciudad. Ya no necesito sus limosnas y no exijo pensión alimenticia, dijo claramente Marielos en la frase que había memorizado antes. Hubo un fuerte aplauso, después de lo cual una persona especial contratada por Hugo Aparicio entró en la sala del tribunal para realizar una investigación independiente e identificar violaciones sistemáticas en la empresa de Andrés Rivera. Fue entonces cuando el astuto marido de Marielos se dio cuenta de que había caído en una trampa. No en vano dice el proverbio: no cabes un hoyo para otro, tú mismo caerás en él. Esto le sucedió a Andrés, quien, en lugar de ganar el juicio, perdió desastrosamente y ahora se encontraba bajo investigación en relación con el robo de fondos a accionistas y acreedores. La amante Ángela, sintiendo en qué dirección soplaba el viento, inmediatamente se alejó de su amante, como si nunca lo hubiera conocido antes. Pero Marielos salió del juzgado con la cabeza en alto. Los pájaros cantaban en el alma de la mujer, y ella también quería gritar de alegría, porque hoy derrotó no solo a su marido, sino también a ella misma, superando su miedo e incertidumbre innatos. Para sorpresa de muchos, la mujer recién divorciada fue recibida en la puerta del tribunal por Hugo, el mismo médico jefe de la clínica que se enamoró de ella a primera vista. Por supuesto, Marielos entendió esto de inmediato y correspondió al jefe de la misma manera. No directamente, por supuesto, sino por medio de una mirada o un gesto. Porque solo después de ser libre, Marielos pudo aceptar el noviazgo con un hombre prominente convirtiéndose en su novia y futura esposa. Y en el pueblo de Chalatenango se desarrollaron los siguientes acontecimientos. Después de la renovación de la escuela, Inocente Aguayo, a petición del director, comenzó a dar a los estudiantes una clase por semana, hablando de su vida y de cómo venció la insidiosa enfermedad. Como Nelson estudiará en esta misma escuela en otoño, espera felizmente la visita del abuelo Guayo y aplaude cada vez que escucha su agradable y aterciopelada voz. Marielos, con el fácil estímulo de su nuevo marido, tomó el lugar de jefa del departamento, reemplazando al sobornador y estafador Salvador Arcadio. Irónicamente, el médico deshonrado no sufrió castigo penal, ya que la investigación no encontró intenciones criminales en sus acciones. Sin embargo, el destino mismo castigó al negligente doctor cuando, habiendo apostado una vez más en las carreras, puso en juego su casa y se dio cuenta de que estaba arruinado y había perdido su propia casa. Se rumoreaba que se mudó a la capital, donde hasta el día de hoy vive como vagabundo, pidiendo dinero y soñando con algún día ganar una carrera de caballos cuyo dinero le duraría para toda la vida. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.